A las 8:34 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados y continuamos la ronda de comentarios. Muy buen día para Milicen Uribe. Muchísimas gracias, un saludo a todas las personas que mantienen la sintonía con este Sol de los Sábados. Mira, este segundo gobierno del presidente Luis Abinader y del PRM tiene hoy apenas 15 días. 15 días. Sin embargo, es un gobierno nuevo que ya parece viejo y que además en estos primeros 15 días tiene como eje transversal un contexto de crisis. Crisis en los servicios básicos, crisis a nivel interno en el partido, pero también crisis de cara a la oposición. Y a continuación explico de qué se trata. Si hacemos una revisión de dos temas, porque por cuestión de tiempo no puedo abundar más, vemos que en el tema energético la gente anda con el grito al cielo por los apagones, pero además por el alto costo de la factura eléctrica, que es verdad, siendo honesta y en honor a la verdad, siempre lo seré, que en verano sube el costo de la energía eléctrica porque estamos consumiendo más energía por el tema del calor. Pero ese tema tiene a la gente preocupada. En el tema transporte hay un caos generalizado. Ayer eso llegó a un extremo con el tema de los semáforos, pero lo cierto es que el día a día aquí con el tema de los entaponamientos y con el tema de los motoristas, por ejemplo, esa también tiene a la gente aburrida, tiene a la gente cansada. Otro tema, el tema sanitario. La salud mental aquí, los casos que hemos visto en los últimos días son para que aquí hubiese una alerta en el tema sanitario, porque eso no se queda solamente en problemas de salud mental, eso se traduce también en una violencia social que está cobrando como víctimas, inclusive a niños y a niñas. Y por si fuera poco, la cherry del pastel en este contexto de crisis es la crisis política interna que tiene el PRM ahora, porque los diputados están en rebelión. Aquí hubo una reunión la semana pasada de la dirección ejecutiva del PRM donde se santiguó la reforma constitucional y se anunció que ya que el partido estaba unificado en torno a esa propuesta. 2 días después comenzamos a ver en el Congreso voces disidentes, diciendo que no, que espérate. Entonces, eso implica que ese partido no está cohesionado en relación a ese tema. Y yo creo que ahí el error fue que el presidente incluyó 2 propuestas que de entrada eran muy populares y el presidente se montó en ellas siendo para mí populista. El tema de la unificación de las elecciones y el tema de la disminución de los diputados, eso todo el mundo lo apoya. Yo estoy de acuerdo con que ese Congreso hay que bajarle el número en busca de su eficiencia y todo el mundo, el presidente lo preguntó en su canal de WhatsApp y todo el mundo votó que sí. Sin embargo, la tradición política de República Dominicana es que aquí ninguna gente con poder afila cuchillo para su propia garganta. Y yo sabía desde un principio que eso iba a traer problemas. Bueno, pues ahí andan los diputados diciendo que no, que porque hay que reducirle el número, etcétera. Entonces eso plantea de entrada un contexto de división interna. Y a eso se añade la posibilidad de división también y de crisis a nivel externo, porque es que el tema de la reforma constitucional es un tema que en el pasado reciente dividió a la oposición, dividió a quien es hoy oposición política, pero que era gobierno en ese entonces. Entonces, en un contexto donde el presidente de la República está hablando de pactos, pudiera encontrarse de entrada a una oposición más fuerte que nunca en el sentido de no respaldar una reforma constitucional. Y yo insisto, no se pacta entre los iguales, se pacta entre personas con pensamientos e ideas distintas. A esto también hay que añadir una última crisis. La niña linda del gobierno, su tema buque insignia, el tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad, ahí también hay un retroceso relevante. Y voy a los datos, porque así es que me gusta hablar con datos. Esta semana, el Ministerio de Economía publicó los resultados de una encuesta, se llama Encuesta de Cultura Democrática. ¿Qué dice esa encuesta? Que en el 2020, República Dominicana tuvo un deceso
un descenso extraordinario en el tema de percepción de la corrupción, el tema del clientelismo, etcétera. Ahí hubo un cambio de gobierno, ese es el contexto que explica ese dato. Sin embargo, ¿qué ha pasado con ese indicador? En los últimos años otra vez ha subido. Entonces quiere decir que hoy día hay más dominicanos y dominicanas que creen que en este gobierno, no en el de Danilo Medina, no en el de Leonel Fernández, no en el de Hipólito Mejía, en este gobierno hay corrupción administrativa. Y de hecho, República Dominicana está siendo líder en la región en materia de clientelismo. Como ustedes comprenderán, todo esto se puede resumir en que hay una crisis. Y yo me pregunto, es una crisis que es demasiado rápido, porque la historia dominicana también implica que, claro que sí, en los segundos gobiernos son difíciles, cuando hay una reelección, y obviamente hay un deterioro, hay un cansancio. Pero señores, aquí hay una luna de miel que se le da a todo el mundo, y se le ha dado a todo el mundo. Esa luna de miel implica 3 meses por lo mínimo. En el gobierno de Danilo, en el segundo gobierno, fue después de los 2 años, a mitad de mandato, que se comenzó a observar un deterioro. Pero aquí en 15 días, yo creo que ese es un tema al que hay que prestarle atención y tomar en cuenta el hecho de que hubo 2 elementos que permitieron que Luis Abinader fuera de pláceme en su primera gestión. Ausencia de grandes movilizaciones sociales. Manuel Castel tiene un libro que se llama Redes de Indignación, que explica un poco cómo los movimientos sociales son olas que van y vienen. Pero hubo otros elementos a nivel interno que determinaron que el movimiento social aquí se quedó sin cabeza. Y es que muchos de esos dirigentes pasaron al sector gubernamental y eso dejó un vacío. Pero eso no necesariamente va a pasar ahora porque ya hay movilizaciones. El otro día hubo una contra el Código Penal sin las causales ahí frente a Palacio. Y todo implica que eso pudiera seguir sucediendo. Y el otro elemento es que la oposición política también se va fortaleciendo. Entonces, yo quiero cerrar señalando que para mí esto tiene mucho que ver con una falta de conexión entre la agenda de prioridades que ha venido poniendo el gobierno y lo que para usted, que me está viendo y que me está escuchando, es importante. Si hacemos un rápido mapeo por cuestión de tiempo, a que a la gente le preocupa el alto costo de la vida. Caray, o sea, que hay una olla colectiva en este país. En estos días con el tema de los escolares, el griterío colectivo, todo el mundo volviéndose loco, o sea, falta dinero, la vida está muy cara. Ese es uno. El tema del desempleo. Es verdad que hemos ido avanzando, por aquí la recuperación de empleos formales no alcanza todavía la cifra prepandémica. Entonces, el tema del desempleo, el tema de la inseguridad ciudadana. Para solo citarle 3 casos, esos son los temas que preocupan a la gente, esas son las prioridades del dominicano y de la dominicana. Y yo me pregunto, ¿cómo se conecta esto con esta agenda de prioridades que está poniendo el presidente y que comienza con una reforma constitucional? ¿Cuáles son los puntos colindantes? Yo creo que esta crisis que estamos viendo tiene mucho que ver con que no hay una conexión directa, que le toca al gobierno comenzar a aterrizar para que la gente asimile. Entonces, cierro este comentario señalando que es importante organizar y priorizar y tener cuidado, porque dicen por ahí que el que mucho abarca, poco aprieta. Cambio y fuera.